Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, vamos a abrir la Biblia. Gracias, Señor. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a liberar esta palabra en esta noche que el Señor había puesto en mi espíritu. Amén. Libro de Primera de Samuel, capítulo 7. Vamos a darle continuación, un poquito a la continuación de lo que habíamos recibido allí el domingo en Pilar. Amén. Gloria a Dios. Queremos continuar un poco lo que pasó, el transcurrir de la historia con el arca del pacto, con la presencia. Ustedes saben que el arca del pacto representa la presencia de Dios. Amén. Y diga conmigo, eso es lo que no debo de perder. La presencia de Dios. No debo de perderla. No se debe de alejar de mí, no tiene que irse de mí. Lamentablemente hoy vemos cristianos que pierden la presencia. Con esto no quiero decir que Dios no esté contigo, Dios está contigo. Pero una cosa es que Dios esté contigo y otra cosa es tener la presencia, que son dos cosas diferentes. Amén. Que Dios esté contigo, que te acompañe, que te guarde es una cosa. Pero que tú tengas la presencia es otra cosa. Que donde tú estés, esa presencia vaya contigo. Y cuando tú hables, esa presencia que está en ti, hable a través de ti y traiga un convencer a la persona que tú estás hablando. Entonces eso va a manifestar que la presencia de Dios, tú la estás manteniendo, tú la estás cuidando, tú la estás buscando y la presencia está permaneciendo en ti. Amén. ¿Quién fue a alguien que se le fue la presencia y fue desechado por el mismo Dios? Saúl. Saúl perdió la presencia de Dios. Y al perder la presencia de Dios, en un momento Dios permitió y envió espíritus atormentadores a Saúl, que los atormentó. Amén. Y solamente cuando David, que fue llamado a que vaya a vivir con él al palacio, tocaba el arpa, y como David estaba ungido y tenía la presencia, la misma presencia de Dios que estaba en David, cuando él adoraba y tocaba el arpa, los demonios retrocedían, los demonios se iban. Amén. Entonces, cuán importante es mantener la presencia, mantener el arca, y que el arca esté en nosotros, que su presencia esté en nosotros. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Libro de Primera de Samuel 7, verso 1 en adelante, dice así: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso a la palabra. Apláudale, amén. Aleluya. Toma tu asiento en esta noche. La historia relata luego que Israel pierde la batalla con los filisteos, porque Israel perdió la batalla con los filisteos. Eso es lo que habíamos recibido, ¿se acuerdan? El domingo. Entonces ellos quisieron, los sacerdotes, y pensaron: si a Josué le funcionó traer el arca, y el arca fue delante, y el arca provocó que tomáramos la ciudad de Jericó, y Josué tomara la ciudad de Jericó, también vamos a hacerlo de la misma manera. Pero no era la manera, no era ese momento. En aquel momento fue el momento de Josué, el cual el Señor ordenó y determinó que hiciera eso. Pero aquí no hubo voz de Dios que dijera: saquen el arca, que yo iré al campamento, que yo iré a donde están sus enemigos y los libraré. Ellos intuyeron o tuvieron la idea, como dice la palabra ahí, de sacar el arca. Y ahí podemos ver lo que ocurrió, lo que pasó. Ellos fueron tomados
y fueron derrotados. Y ahí pudimos ver, ¿no?, como explicaba el otro día el pastor, acerca de que el arca cayó en la mano de los filisteos. ¿No es así? Y nadie va a defender a Dios, sino Dios se va a defender Él mismo. Tú no tienes que defender a Dios, Dios te va a defender a ti. Entonces, como no había ningún ser humano que pueda hacer nada por Dios, Dios mismo se defiende por sí solo. Y ahí podemos ver todos los acontecimientos y todas las cosas que ocurrieron, que eso está en el capítulo 5. Está en el capítulo 5, todo lo que pasó cuando ellos capturaron el arca. Lo llevaron al templo del dios Dagón. Ahí vemos cómo quedó la escultura de Dagón, partida a la mitad, se le cortó la cabeza, se le cortaron las palmas de las manos, cayó delante del arca en un acto de humillación ante el Dios de Israel. Y ahí podemos ver cómo el Señor se levantó en furia y en ira contra sus enemigos, provocándole tumores malignos y muchas clases de enfermedades. Entonces nadie quería tener el arca del pacto, lo iban llevando de diferentes lugares, pero nadie la quería tener, porque donde el arca de Dios venía y no estaba en el lugar correcto, esa arca y el Dios Todopoderoso manifestaba su ira contra sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que entender algo muy importante. Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios de fuego consumidor. Cuando nos acercamos a Dios, disfrutamos de Dios, disfrutamos de toda su plenitud, de toda su gloria, de todo su manifestar. Pero cuando las cosas están mal, están incorrectas en nuestra vida, es peligroso. ¿Por qué? Porque Dios va a sacar a luz todas las cosas, Dios va a revelar y va a mostrar y nos va a quemar. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese fuego para quemarte no es un fuego para destruirte, sino es un fuego para alinearte, es un fuego para enderezarte, es un fuego para pulirte, es un fuego ¿para qué? Para purificación de nuestra vida. Amén. La Biblia dice que muchos de los que habían recibido el arca, como por ejemplo aquí, escuche, en el capítulo 6, versículo 19, dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. ¿Qué pasó con este pueblo? Ellos miraron, quisieron abrir el arca, y al abrir el arca, la manifestación de Dios en ira vino sobre ellos y murieron esta gran cantidad de personas. ¿Cuántos dicen amén? Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar, escuche, delante de Jehová el Dios Santo? ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Entonces, donde el arca iba y estaba en las manos equivocadas, la ira y el juicio de Dios, Dios se defendía de sus enemigos y provocaba todo este perjuicio y este mal hacia sus enemigos. Pero nosotros comenzamos a leer el capítulo 7, tenemos que explicar un poquito para llegar a lo que queremos enseñar. Dice que el arca fue devuelta, y dice que el arca la pusieron en la casa de Abinadab. Abinadab era uno de los hijos del pueblo de Israel, que venía del linaje sacerdotal. Santificaron a Eliezer, su hijo se santificó, Eliezer, para que él guardara el arca del pacto. ¿Cuántos dicen amén? Mira el proceso. Para que pudieran ellos llevar el arca, tenía que haber todo un proceso de santificación.
Entonces eso representa que nosotros tenemos a un Dios santo y por tanto si Él es santo, nosotros tenemos que tener el proceso de este santificar. Él nos va a santificar porque Él vive y está en la parte más profunda de nuestro interior y Él quiere santificar tu vida día a día. Para que la presencia de Dios sea manifestada en gran gloria, tiene que haber un pueblo santificado. Entonces dice que Eliezer, antes de tocar el arca, antes de que el arca sea llevada hacia un lugar, él tuvo que pasar por el proceso de la santificación. Diga conmigo, santificación. Si no hay santificación en la vida de los creyentes, no van a poder disfrutar de la gloria de Dios. Los creyentes que no se santifican, los creyentes que no dejan la santificación de Dios en su vida, no pueden disfrutar de Dios. Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios puro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que Eliezer se tuvo que santificar. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. El arca fue llevada a una casa. No fue llevada de vuelta a Silo, donde salió originalmente. Según se dice que no fue llevada a Silo por la gran decadencia y por el error cometido de los sacerdotes. Ustedes recuerdan que los sacerdotes, la decadencia espiritual de los sacerdotes era muy grave. Ahí estaba el sacerdote Elí, que el sacerdote Elí, cuando nosotros vemos el inicio del capítulo 3, el sacerdote Elí estaba envejecido y escaseaba la visión, escaseaba la palabra. Y sobre todas las cosas, Elí tenía hijos que los hijos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Los hijos del sacerdote no estaban cumpliendo debidamente su función como sacerdocio de Dios, sino que sus malos proceder, sus malas acciones y conductas eran de qué hablar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, el arca tendría que haber vuelto a Silo, de donde estaba, en el templo, pero no. Sino que fue llevada a un lugar y fue llevada a la casa de Abinadab. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Silo también había sido conquistada, invadida, ¿por quiénes? Por los filisteos. Los filisteos habían conquistado, habían tomado Silo y habían destruido parte de ese lugar. Entonces, el arca no tenía un lugar donde estar, no tenía el tabernáculo, no tenía esa tienda levantada para que el arca esté en el lugar santísimo, no estaba. Entonces la fueron y la llevaron a la casa de Abinadab. Lo que me llama mucho la atención, que desde que llegó a ese lugar, estuvo 20 años, diga conmigo 20 años. 20 años. ¿Cuánto tuvo el arca del pacto en esa casa? 20 años. 20 años estuvo en esa casa, en la casa de Abinadab. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora sí vamos a leer el versículo 3. Me llamó mucho la atención por qué estuvo tantos años ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué el arca del pacto estuvo 20 años? ¿Qué ocurrió, escuche, en ese proceso de estar 20 años en la casa de Abinadab? ¿Por qué tuvieron en poco el arca del pacto? ¿Por qué esta familia, escuche, por qué esta familia tuvo en poco el arca del pacto? ¿Por qué esta familia supuestamente sacerdotal, que se habían santificado, la tuvieron estacionada 20 años y la tuvieron como un objeto o como un mueble más dentro de la casa y no le dieron el valor? Que lo que tenían en la casa no era nada ni más ni menos que la presencia de Dios. Amén. Y vamos a contar qué pasó cuando fue a otra casa. Que vamos a contarte qué pasó. Aquí estuvo 20 años, pero en una casa estuvo 3 meses y fue algo extraordinario lo que pasó. ¿Cuántos dicen amén? Pero escuchen lo que quiero enseñarles en esta noche. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos de Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón
a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Escuchen, los filisteos todavía seguían proporcionando y seguían haciendo guerra a Israel. Digan conmigo, la guerra no había terminado. El ser que está a tu lado, la guerra no terminó todavía. Estamos en guerra. Escucha, los filisteos, aunque habían sido heridos por el Señor con toda esa mortandad y todos esos tumores y esas enfermedades que Dios le mandó como juicio por tener el arca en su templo y tenerlo en su campamento, los filisteos no desistieron de seguir haciéndole guerra a Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú seas un creyente, el enemigo está continuamente haciéndote guerra. El enemigo no bajó ni un momento y él no descansa y él no duerme, porque el objetivo de Satanás es matar, hurtar y destruir. Él quiere hacer eso con cada creyente. Aunque hay momentos que parece que está todo tranquilo en nuestra vida. Parece como que Dios actuó, nos defendió, y parece que los enemigos como que se acalmaron, pero no bajen la guardia un momento, porque los filisteos en ningún momento bajaron la guardia. Fue un proceso en el cual Dios extendió su furia, su ira, los enfermó, muchos murieron de sus enemigos, pero cuando el arca fue de vuelta, cuando el arca fue a la casa de Abinadab, dice que el pueblo estuvo 20 años sin acordarse de Dios. Sin que el arca vuelva al campamento a que le den la victoria. Entonces, como los filisteos vieron, escuchen, que el arca de Dios no estaba en el campamento de Israel y no iba delante de Israel, ellos dijeron, como no está el arca, vamos a seguir haciéndole guerra a Israel, porque Dios no está con ellos. Pero miren lo tremendo aquí, lo que ocurre en esta historia. Dice que se levantó el profeta Samuel como juez también. Digan conmigo, Samuel era profeta, pero era juez de Israel. Él juzgaba. Él juzgaba, y la palabra juzgar es determinar a una persona si la cosa la está haciendo correcta o incorrecta, según las pruebas y las evidencias. Porque eso es un juez. Determina la sentencia si sos culpable o sos inocente. Pero para que haya una culpabilidad o una inocencia, tiene que haber pruebas. La prueba de Israel, que aquí, que Samuel estaba juzgando, lo que le dijo, que si ellos verdaderamente querían ser librados y querían tener victoria por mano de los filisteos, tenían que volverse a Dios de todo corazón. Y lo que le dijo primero, que abandonen a sus ídolos. Miren lo que pasó en ese transcurso de esos 20 años. La nación de Israel se tornó a la idolatría. Se tornó al dios Astarot, a los dioses Baales, a los dioses paganos. Entonces la mano de los filisteos prevalecía y Israel era derrotado y vencido continuamente y era hecho muerto a filo de espada porque prevalecían los filisteos, porque ellos tenían dioses paganos. Dios no estaba presente en medio del pueblo. ¿Dónde estaba el arca del pacto? Diga conmigo, en la casa de Abinadab. ¿Cuántos años pasaron? 20 años. Entonces dice que Israel se lamentaba. ¿Sabe qué quiere decir esto? Ellos pensaron que Dios los abandonó, y Dios no los abandonó, ellos lo abandonaron a Dios. Como mucha gente hoy abandona a Dios. Como mucha gente le da la espalda a Dios. Como mucha gente quiere hacer como le place y vivir el evangelio como quiere vivirlo y no conforme a lo que Dios dice. Entonces, ¿qué pasa? Son derrotados continuamente los creyentes. Los creyentes viven derrotados por los filisteos, que son representación de los demonios y de los espíritus inmundos. Entonces, ¿por qué muchos creyentes viven en derrota? Porque le dieron la espalda a Dios, porque no buscan a Dios, porque tienen sus dioses en sus corazones, porque los dioses Baales, el dios Ástarot, estaba incluido en la adoración del pueblo de Israel. Ellos estaban dándole más fe a los dioses paganos, porque dijeron, el Dios nuestro nos abandonó
abandonó, el Dios de nosotros nos dejó, y Dios no los dejó, ellos los dejaron. Aplauda al que vive. Aplauda, aplauda. Entonces Samuel, como juez de Israel, dice: si de todo vuestro corazón, escuche, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, os volvéis, vuélvanse a Dios. Ese volver a Dios es conviértanse a Dios. Y si ustedes están decididos realmente a convertirse a Dios, despójense y abandonen todos sus ídolos. Despójense de sus dioses. Y dice: y preparad vuestro corazón para Jehová. Preparen vuestro corazón a Jehová. Y solo a Él servid. Y miren lo que le dice. Esta es la promesa de Dios, para que si te vuelves de todo corazón, si abandonas toda la idolatría representa todo lo que te quita a Dios en primer lugar. Si hay cosas que suplantan a Dios en tu vida, sea familia, sea hijo, sea trabajo, y sea más importante que Dios, sean fiesta, cumpleaños, sean cosas que Dios quede en secundario, entonces tu corazón está en la idolatría. Pero si tú pones a Dios ante todas las cosas en primer lugar y abandonas la idolatría, abandonas todo lo que no le agrada a Dios, dice, entonces no solamente que le vas a comenzar a servir, sino que Él te va a librar de la mano de los filisteos. Entonces Dios te dice esto: si tú te vuelves a mí, dejas toda la idolatría, me pones a mí en primer lugar, te despojas de todo lo que hay en tu corazón y me comienzas a servir a mí como yo lo he establecido en mi palabra, yo te libraré de todos tus temores, de tus enfermedades, de todas las cosas que te vienen a agobiar, a perturbar, a querer destruir. Yo te voy a librar porque yo soy Jehová tu Dios, yo soy el que soy, el que te librará de todos tus enemigos. Pero primero vuélvete a mí, suelta de tu corazón, abandona eso, ídolo de corazón, para que mi mano prevalezca sobre tu vida. Aplauda que ¿cuántos dicen gloria a Dios? Se creía que la deidad de Baal, esta deidad era principalmente un dios de los cananeos. Baal era considerado, escuche, porque ellos tenían estos dioses. ¿Por qué ellos adoraron estos dioses? También hay una explicación. Se considera esta deidad el dios de los cananeos. Pero también consideraban ellos a Baal como el dios del trueno y de la lluvia. ¿A quién consideraban a Baal como el dios del trueno y de la lluvia? Que controlaba la vegetación y la agricultura. O sea que cuando ellos adoraban a Baal, ellos creían, como él era el dios del trueno y de la lluvia, que la lluvia que venía y le daba sus buenas cosechas, le daban alabanza a Baal. Gracias, Baal, gracias porque tú has sido el que ha mandado la lluvia y por eso tenemos nuestros campos con nuestras buenas verduras y nuestra buena tierra que ha dado la semilla y el fruto. Pero también dice que estaba Astarot. Astarot era una diosa y era una diosa del amor y guerra. En Babilonia, escuche, recibió el nombre de Astarte o Afrodita en Grecia. ¿Cuánto dice el amor? Entonces dice que Astarot era la diosa del amor y la guerra. Escuchen lo que creían, miren lo que ellos creían en estos dioses, miren cómo ellos creían en estos dioses. Entonces, escuchen lo que dice. Esta diosa Astarot representaba la fertilidad. Entonces los cananeos creían que mediante la unión
sexual de Baal y Astarot, la tierra mágicamente rejuvenecía y se hacía fértil. Por eso ellos adoraban estas dos clases de dioses. Porque uno era el dios del trueno y de la lluvia, y la otra era el dios de la fertilidad y de la guerra. Entonces, cuando se unían estos dioses, intimaban, dice que mágicamente la tierra rejuvenecía y había fertilidad en la tierra, había producción. Entonces, miren cómo el pueblo de Israel fueron inducidos a adorar a estos dioses, porque ellos habitaban en pueblos extranjeros. Entonces los pueblos de esas ciudades contaminaban a Israel, e Israel se tornaba a la idolatría. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero ¿qué le dijo Samuel a ellos? Si verdaderamente os volvéis a Jehová, quitad de vuestros corazones a estos ídolos. Dejen de servir a estos ídolos. Dejen de creer, dejen toda su práctica, dejen sus creencias en estos ídolos. Como dice el Salmo 115, los ídolos hechos por mano de hombre, tallados a madera y a piedra, que no tienen ojos, que no ven, que no tienen oído y no oyen, que no tienen boca y no hablan. Mas el Señor, el Dios que creó los cielos y la tierra, que escucha, que habla, que ve, que oye, que te toca, que te bendice, que se derrama sobre nosotros. A Él servir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Samuel estaba actuando como juez, y entonces le dijo que quitaran de ellos sus dioses. ¿Qué pasó? El verso 4 dice: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarot y sirvieron ¿a quién? Solo a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Creo que el mensaje es claro y sencillo. Amén. ¿Tú quieres tener victorias en tu vida como creyente? Amén. Tú no quieres ser vencido por la amargura, por la depresión. No quieres ser vencido por diferentes circunstancias que muchas veces te vencen. Acá está la clave. La clave es que sueltes todo lo que hay en tu corazón. Que dejes la idolatría, que pongas a Dios en primer lugar, que lo sirvas a Él como Él debe de ser servido. Entonces Dios te asegurará su presencia en tu vida y te asegurará la victoria ante tu vida. Pero tuvo que haber una decisión del pueblo. Pero escuche, Dios tuvo que levantar a alguien como juez y decide esto. Por eso Dios le va a levantar a hombres en este siglo, en esta generación, a hombres y mujeres que no tengan temor de hablar al pueblo, que no cambien la palabra para acomodarla al pueblo y que el pueblo diga: qué lindo culto, qué palabra hermosa, pero esa palabra no te confrontó tu pecado. Porque si no es como que estuviéramos cambiando el verdadero mensaje, estuviera cambiando la palabra para hacer quedarte bien a ti y que tú te vayas con una palabra contento en tu corazón, en tus emociones, pero sigas de la misma manera pecando y haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Entonces te estoy engañando. Seguirás derrotado todos los días de tu vida si no hay un cambio de actitud. Si no hay un cambio verdadero, si no hay una transformación verdadera en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿a quién levantó Dios? ¿Cómo estaba el sacerdocio en esos tiempos antes que llegue Samuel? Diga conmigo: en decadencia. La decadencia espiritual del sacerdocio era terrible. No había palabra, escaseaba la palabra, no había visión con frecuencia, no había corrección, no había disciplina. Entonces, antes que la lámpara de Dios se apague, el Señor se proveyó de un hijo que le iba a ser fiel a Él, el cual lo eligió, el cual fue producto de una oración de una mujer afligida, y ese niño era Samuel. Apláudale.
Porque como hombre de Dios siempre le fue fiel a Dios. Amén. Y en las pequeñas cosas que tú le seas fiel a Dios, Dios va a confiarte en las grandes cosas. Si en lo pequeño le eres fiel, si en lo poco le eres fiel, sobre mucho Dios te dará y te pondrá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuche. Entonces tuvo que levantarse Samuel, pero antes de que Samuel le hable esto, el arca estaba estacionada en una casa y pasaron 20 años donde la presencia de Dios no se tuvo en valor. La presencia de Dios quedó guardada como un simple mueble en la casa de Abinadab. Amén. Amén. Y la presencia de Dios y el arca del pacto no era para estar en una casa y que nadie le dé valor. Es como hoy en día, tú tienes la presencia de Dios y no le das el valor muchas veces. La presencia de Dios está en tu vida y no la buscas. Él necesita que lo busques. Amén. Él necesita que tú vayas al encuentro de ese amado, de tu amado. Gloria Amén. al Santo. Dios. ¿Te acuerdas de la presencia de Dios cuando vienes a los cultos? ¿No es así? No. Entonces escuchen lo que pasó aquí. Dice que cuando Samuel los confrontó, diga conmigo, Samuel los confrontó con la verdad. ¿Saben cuál fue esta verdad? Pero también ¿saben por qué el pueblo verdaderamente se volvió a Dios? Porque el pueblo vivía continuamente derrotas. El pueblo estaba oprimido por sus enemigos siempre. Y yo creo, escuche, como cualquier persona que vive muchos años, pérdidas, enfermedades continuas, derrota, todo le sale mal, conoce a Dios, pero todo le sale mal, todo viene de mal para el peor, hasta que llega un punto que pasan tanto los años y sigue así, hasta que yo creo que esa persona reacciona en algún momento, dice, se terminó, no puede ser, yo no puedo vivir así tantos años de mi vida viviendo así. Tantos años de mi vida, y yo conozco de Dios, fui a la iglesia, pero no puedo vivir así en amargura. Me levanto el otro día con amargura, con tristeza. ¿Por qué? Amén. 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 Entonces tuvo que haber un Samuel, alguien que lo confrontó al pueblo Amén. y que les dijo: ¿ustedes quieren que los filisteos no prevalezcan más sobre ustedes? ¿Ustedes quieren que los filisteos no los dominen más a ustedes? ¿Ustedes quieren ver cómo los filisteos pueden perecer, ser destruidos? Bueno, acá hay que volverse a Dios y soltar verdaderamente toda la idolatría. Amén. Entonces el Señor, el Dios de Israel, nuestro Dios, os defenderá, Amén. los librará y lo vamos a servir.